Josafat fue uno de los reyes más fieles del reino de Judá. Fue un rey que confió en Dios y trató de hacer lo que al Señor le agradaba. Principalmente Josafat no sirvió a dioses extraños. Él fue fiel a Dios. Te invito a que leas Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 y 2, y también que leas hasta el versículo 12 este pasaje. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí, están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él, Josafat, tuvo temor, y Josafat, dice la palabra, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregorar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Como todos nosotros sabemos, hay situaciones que vienen a nuestra vida en las cuales no sabemos qué hacer. Ese momento fue cuando Josafat se inclinó a buscar a Dios. Ese momento fue cuando contra el rey Josafat vino una gran multitud de ejércitos para hacerle guerra. En nuestra vida, ¿en qué situaciones el día de hoy no sabemos qué hacer? ¿Qué decisión tenemos que tomar en la que verdaderamente no sabemos qué decidir? Posiblemente no sabemos qué hacer con los problemas económicos que estamos pasando. Quizás no sabemos qué hacer con los problemas laborales que estamos sufriendo. Quizás no sabemos qué hacer con los problemas de nuestro matrimonio. En definitiva, todos hemos pasado alguna vez por situaciones en la vida en las que no encontramos el camino. Situaciones en las que definitivamente no sabemos qué hacer. Nos sentimos abrumados porque nos sentimos impotentes ante las situaciones que estamos viviendo. Esto le sucedió a Josafat. Se sintió impotente ante esa gran multitud. ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos en los cuales nos sentimos abrumados por las situaciones en las que no encontramos la salida? Esas situaciones en las que nos sentimos impotentes. Esas situaciones que no sabemos qué hacer. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que reconocer que somos humanos. El rey Josafat tuvo la reacción normal de todo ser humano. Como hemos leído, él tuvo temor. Tuvo temor de no tener la fuerza necesaria para enfrentar un ejército tan grande. Tuvo temor de ser derrotado. Tuvo temor de perder su reino. Recuerda que somos humanos y la primera reacción ante los grandes problemas es sentir temor. Nosotros, cuando no sabemos qué hacer, también sentimos temor. Sentimos temor a equivocarnos en la decisión que vamos a tomar. Temor de dejar un buen trabajo por otro. Sentimos temor cuando nos diagnostican una enfermedad grave. Sentimos temor cuando somos amenazados. Sentimos temor cuando las deudas son muy grandes. Y además no tenemos el suficiente dinero para pagarlas, por ponerte un ejemplo. Tú y yo tenemos muchos temores, sentimos temor. Y lo creas o no, el temor paraliza. Eso es verdad, siempre paraliza el temor. En esos momentos en los cuales Dios nos demuestra algo que muchas veces se nos olvida, te invito a que leas Salmo capítulo 1, verso 20, esos momentos de temor, de preocupación, de impotencia, nos recuerdan y nos tienen que recordar nuestra posición. Nos recuerdan que nosotros somos hombres y Él es Dios. Y tú y yo como hombres dependemos de Él. Él tiene el poder, no nosotros. Tenemos que ser humildes para reconocer que nosotros no sabemos qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. Josafat tuvo la sabiduría y tuvo la humildad de poder expresar esas palabras. No sabemos qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Son miles de enemigos. No podemos hacer nada. No tenemos el equipamiento, no tenemos el ejército.
pero sabemos lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que venir delante del Señor con humildad, reconociendo que no sabemos qué hacer, que tenemos miedo de equivocarnos, que tenemos temor de no tener la capacidad para enfrentar el problema, que nos sentimos abrumados porque sentimos que la crisis supera nuestra fuerza, que tenemos que confiar que Él sí sabe qué hacer en la situación en la que estamos viviendo. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículos 5 y 6. Pasaje conocido. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esto lo dijo Jesús, no lo dijo un discípulo. Se lo dijo Jesús a un discípulo. Jesús está utilizando ese problema en nuestra vida para que podamos decirle: Señor, yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Claro que Jesús iba a hacer el milagro, pero quería probar el grado de fe de Felipe. Tenemos que ser humildes para reconocer que nosotros no sabemos qué hacer, pero Dios sí sabe lo que tiene que hacer. Tenemos que aprender a hacer algo que a muchos de nosotros nos cuesta. Entregarle a Dios nuestro problema, quedarnos quietos, adorarle. Muchos de nosotros somos hiperactivos, ¿verdad? Es decir, no podemos quedarnos quietos. Queremos que Dios sea solamente un espectador de nuestra vida, mientras nosotros luchamos por resolver todos nuestros problemas. En este día, a través de Josafat, Dios nos dice: entrégame a mí tu problema, entrégame a mí tu necesidad, ríndete tú y deja que yo pelee tu batalla. Versículo 15 de este pasaje, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Te invito a que lo leas, porque es bastante interesante lo que sucede. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 15 al 22. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Vaya versículos, ¿eh? En este día, Dios te está diciendo esto. Entrégame a mí tu problema. Entrégame tu necesidad. Ríndete y deja que yo pelee. Es mía la batalla. Hay un detalle importante que debemos notar. Una de las armas más poderosas para enfrentar esas situaciones en las cuales no sabemos qué hacer es la alabanza. Versículo 21 y 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Detalle importante. Alaba al Señor, sea cual sea tu situación. Pablo y Silas nos dan un ejemplo. Presos en la cárcel, golpeados, maltratados, aún así cantando himnos al Señor. Mientras esperamos en Dios, mientras esperamos que Él obre sus maravillas, tú y yo no nos podemos quedar de brazos cruzados. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que adorarlo, exaltarlo. Tenemos que quitar de nuestra boca la queja, la murmuración, la duda y glorificar el nombre de Dios. Espera en Él, quédate quieto, alábale, confía en la palabra que Dios hoy te ha dado. Prepárate para ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tus problemas. Dios sí sabe qué hacer. Dios pelea mis batallas. Canción muy bonita, por cierto. Cuando te detienes y lo piensas, te puedes dar que tú y yo, al igual que el rey Josafat, aunque ellos de una manera diferente, estamos en medio de varias batallas. Batallas con el clima, batallas contra nuestra salud, la salud incluso de nuestros familiares, nuestras situaciones financieras, las relaciones con nuestra familia, con nuestros vecinos. Dentro de nosotros mismos también libramos varias batallas. La pregunta es: ¿cómo dejar que Dios pelee mis batallas? Yo, por ejemplo, he sido muy independiente. Hace unos meses, en una actividad que hicimos los jóvenes en la iglesia,
en un papel teníamos que apuntar una cualidad, algo positivo de nosotros y algo negativo. Y yo recuerdo que apunté lobo solitario. Yo siempre he sido independiente. A lo mejor tú también. Puede ser una bendición y una maldición. Hay que ser sinceros. Uno se beneficia a menudo cuando necesita hacer cosas por su cuenta sin depender de nadie. Porque a lo mejor prefieres hacer tú las cosas a que alguien lo pueda hacer por ti y lo haga mal. En este caso, tú no puedes pelear tus batallas. Hay algunas que sí, pero todas ponlas a los pies del Señor. Hay batallas que tú y yo no podemos librar. ¿Cómo dejar que Dios pelee mis batallas? Todos somos diferentes, todos nos enfrentamos a batallas en varios niveles. Tenemos que pedir y luego dejar que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Dios pelea mis batallas porque la batalla es mía, dice el Señor. La batalla es mía, dice el Señor. Esto se ve mucho en la palabra de Dios. Y la historia de Josafat nos da una lección. La vida de Josafat la puedes leer en el segundo libro de Crónicas, a partir del capítulo 17 en adelante. Nosotros nos hemos centrado en este capítulo 20, pero si quieres más información del rey Josafat, puedes leerla. Josafat es rey de Judá, es uno de los reyes que amó y obedeció al único Dios verdadero. Varios ejércitos poderosos, como hemos leído, unieron fuerzas contra Judá. Y Josafat lo que hace es, en primer lugar, temer. Y te hemos dado algunos puntos, ¿verdad? Pero me agrada y me gusta leer esto. Josafat va directamente a Dios. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Cuando llega la prueba, cuando llega la adversidad, tú y yo seguramente tenemos temor. Pero luego aplicamos el segundo paso. Josafat tuvo temor y Josafat se humilló. ¿Hacemos esta segunda parte? ¿Nos humillamos para consultar a Jehová? Josafat reúne a la gente, ora ante el templo. Y me encanta cómo proclama su fe desde el principio. Mira lo que dijo. Verso 6. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Qué está haciendo aquí Josafat? Josafat explica la situación a Dios. Está diciendo, tú eres el Todopoderoso, nosotros no podemos hacer nada. Dependemos de ti. Y Josafat termina su oración diciendo, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 12. Y después de esta oración, Dios responde la oración de su pueblo. Dios le dice que se queden quietos. Deja que Dios trabaje. Permite que Dios trabaje. ¿Con qué frecuencia tratamos de resolver nuestras situaciones nosotros mismos? En muchas ocasiones no permitimos que Dios trabaje. Debemos aprender a quedarnos quietos. Quizás sí queremos saber cómo dejar que Dios pelee nuestras batallas, pero es importante aprender a quedarnos quietos. Josafat y todo el pueblo se postraron en tierra y adoraron. ¿Y sabes qué pasó? Los diferentes ejércitos comenzaron a luchar entre sí en lugar de formar una fuerza unificada contra Judá. Lucharon y se mataron unos a otros. La única acción que hizo el pueblo de Judá y Josafat fue consultar a Dios, humillarse, alabar a Dios. Verso 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado.
Si sigues leyendo, dice que luego bajaron y se llevaron todos los objetos de valor de los cadáveres. Tardaron 3 días en recogerlo todo. Dios no solo peleó la batalla por ellos, sino que honró aún más su fe y les bendijo con riquezas. La batalla es mía, dice el Señor. No fue una simple declaración hecha por Dios para consolar a su pueblo. Verdaderamente fue su batalla. Pudo obrar porque la gente creyó y obedeció, porque Dios pelea mis batallas, Dios pelea nuestras batallas. Lo contrario de cómo dejar que Dios pelee sus batallas sería tratar de pelear nosotros mismos. Cuando peleamos con nuestras propias fuerzas, entonces estamos peleando nuestras batallas. Pero cuando dependemos de Dios y no de nosotros mismos, entonces Dios pelea nuestras batallas. Peleas solo con tus batallas cuando viajas por la vida con la oración solo como una ocurrencia tardía. Ya sabes, ese punto en el que estás en desesperación. Oras, pero no dejas tu situación en manos de Dios. Te continúas preocupándote y te preocupas. Intentas resolver tú los problemas. Oras a medias. Sabes que debes orar, sabes que debes dejarlo todo en manos de Dios, pero parece que no puedes poner tu confianza en Él. Pide ayuda a Dios y luego intenta resolver la situación. Debemos empezar a comprender la importancia que tiene que pongamos nuestra situación, nuestras heridas, todo tipo de miedo, ansiedad, arrepentimiento en las manos de Dios. Y luego debemos aprender a dejar ir esas cosas, apartándote, quedándote quieto. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora Dios hace el resto. Dios pelea mis batallas. Dios pelea tus batallas. Él pelea nuestras batallas. Hay varios versículos donde dice que Dios pelea nuestras batallas. Deuteronomio capítulo 20, versículos 3 y 4. Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Salmo 44, versos 5 y 7. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Isaías 45, versos 2 y 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Un ejemplo es Jeremías. Tenía un trabajo duro. Sin embargo, su fe nunca flaqueó. Jeremías capítulo 1, versos 7 y 8. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Esto significa que Dios pelea nuestras batallas. El Señor es fiel. El Señor nos guarda del mal. El Señor nos afirmará. Necesitamos recordar que aunque luchamos en lo físico, la verdadera guerra tiene lugar en lo espiritual. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios pelee tus batallas? Esa es la pregunta. Josafat no sabía qué hacer. Tuvo temor, pero se humilló, se postró. Pidió perdón a Dios por sus pecados y por los pecados de Judá. Y el pueblo se humilló también. Y Dios dio la victoria. Por eso te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar que Dios pelee tus batallas? Como escribe Pablo en Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso, de ese pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios pelee tus batallas?
¿Estás dispuesto a quedarte quieto, a orar, a alabar a Dios, a permitir que Dios haga la obra? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dar un paso hacia la fe? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios pelee esas batallas? El ejemplo es Josafat. Y hoy Josafat nos da una lección a nosotros. Sí, hay enemigos. Sí, se están uniendo todos para luchar contra nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Pues como soy humano, en primer lugar, temo. Temo porque no tengo los recursos, temo porque tengo familia, temo porque hay un pueblo. Pero ¿sabes lo que voy a hacer mejor? Humillarme ante Dios. Y este es el consejo final, humíllate ante Dios. Hay problemas, hay situaciones en tu vida, humíllate ante Dios. Que Él pelee tus batallas. Confía en Él y Él hará. Radio Solidaria, una radio comprometida.